Bienvenidos a El Luche, un programa de Diario TV transmitido por diario.uchile.cl. Como su nombre lo indica, iremos saltando de tema en tema temas relacionados con la cultura, el arte y la identidad. En esta ocasión, nuestro invitado es Darío Rojas. Él es lingüista, investigador y profesor del Departamento de Lingüística de la Universidad de Chile. Es además magíster en Lingüística Hispánica de la misma universidad y doctor en Filología Hispánica de la Universidad de Valladolid. Sus temas de interés son historia de la lengua española, la historiografía lingüística, la sociología de la lengua y la planificación lingüística, con especial énfasis en el contexto de la lengua chilena. Ha publicado varios artículos y este libro, el 2015, ¿Por qué los chilenos hablamos como hablamos? Mitos e historia de nuestra lengua, ediciones UCPAR. Desde marzo del 2014 es miembro correspondiente por Santiago a la Academia Chilena de la Lengua. Y creo que Darío va a estar de acuerdo conmigo en dedicar este programa a don Alfredo Matus, lingüista, profesor de ambos, director de la Academia Chilena de la Lengua también. ¿Estás de acuerdo, Darío? Sí, por supuesto. Darío, partamos por el final, ¿te parece? Antes de comenzar y abordar el libro, ¿qué significa, qué hace, cuál es la función de la Academia Chilena de la Lengua y qué se siente pertenecer a ella? Bueno, las academias son instituciones de planificación lingüística, ¿ya? Se supone que son instituciones encargadas de promover medidas para, en algunos casos, mejorar el uso del idioma o para orientar a los hablantes acerca de dudas que tienen. En el fondo tiene que ver más bien con la acción, ¿ya? Con la acción social, con la planificación social. Y son instituciones revestidas de autoridad, bueno, en el caso de la Academia Española, en un principio, una autoridad monárquica, pero más tarde una autoridad ya más democrática, y por lo tanto se supone que representan la visión de la comunidad respecto de lo que es la lengua y de lo que debe ser la lengua y los valores asociados a la lengua. Y bueno, pertenecer a la Academia, para mí, cuando me comunicaron que querían que yo fuera miembro correspondiente, fue un gran honor, porque en el fondo me daba la oportunidad de contribuir a la sociedad, ¿ya? Es un lugar donde los lingüistas, de alguna manera, podemos salir de la torre de marfil de la universidad y ir al terreno de enfrentarse a las dudas de los hablantes, a las necesidades de los hablantes, y ofrecer soluciones aplicando lo que uno desarrolla en la universidad en contextos reales. Entonces, en el fondo, por un lado, el reconocimiento en sí para mí fue muy agradable, pero también me gustó mucho que me dieran la oportunidad de poder devolver a la sociedad lo que yo estaba recogiendo en el ámbito de la universidad. ¿Y qué méritos hay que tener para pertenecer a la academia? Dedicarse justamente al área lingüística, ser un académico de la lengua, porque además hay poetas también, a lo que claro, llaman o ser un ejemplo de un buen hablar. Varias de esas cosas que tú mencionaste. Se puede ser un lingüista que haya contribuido al conocimiento del español en Chile, se puede ser un poeta destacado, un novelista destacado o un promotor de la cultura en el ámbito de la lengua. En el fondo, si uno hace algún aporte al desarrollo cultural en Chile, vinculado al ámbito del idioma, en potencia uno es un candidato a ser miembro de la academia, ¿ya? Ahora, mi caso fue muy excepcional porque a mí me nombraron miembro cuando tenía 31 años. ¿Ya? Y normalmente a quienes nombran miembros de la academia son personas que ya tienen una trayectoria muy extensa y constituye una especie de reconocimiento a esa trayectoria extensa. En mi caso siento que fue más bien una apuesta que hicieron, ¿ya? Como que les gustó lo que estaba haciendo y de alguna manera apostaron a que en el futuro voy a tener una trayectoria digna de mis compañeros en la academia, porque yo no estoy todavía al nivel de ellos, digamos. Y una vida útil, larga, por lo tanto, para poder ayudar en esto que tú decías, claro, de resolver dudas y ayudar. Y además pasa que la academia ahora está en una actitud de empezar a renovar sus cuerpos, ¿eh? En el fondo saben que tienen que empezar a pensar ya en las generaciones siguientes y de alguna manera yo y algunos otros de mis colegas hemos sido una avanzada en eso, ¿no? Una renovación de la academia y una adecuación a tiempos actuales. Eso también ha sido mi papel en particular. Ya, efectivamente, cuando uno va a los congresos o a las charlas en la Academia Chilena, uno se siente, claro, por definición, muy, muy joven. El promedio de edad es bastante alto. Claro. Los años dorados, cuando menos, efectivamente. Darío, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que tienen los chilenos al preguntar por su propia lengua? Mira, allá en la academia hay un departamento de consulta idiomática que es que recibe las dudas y ahí se han dado cuenta de que, claro, hay unos temas emblemáticos que tienen que ver sobre todo con la forma de escribir nombres propios del país
o escribir ciertas palabras propias de la oralidad del español de Chile. Por ejemplo, mucha gente se pregunta cómo escribir Cordillera de los Andes. ¿Se escribe con mayúscula inicial o no en la palabra cordillera? Entonces ahí hay orientaciones respecto de eso. En muchas otras ocasiones tienen dudas respecto de cuáles son las definiciones exactas de ciertos términos que son muy comunes en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, una de las cuestiones por las que más preguntan es por hueón. Hay una palabra que se siente como emblemática del español de Chile y preguntan, bueno, esta palabra está en el diccionario, ¿significa que se puede usar indiscriminadamente en cualquier contexto? Claro, la respuesta es que no, porque tiene unas marcas que indican una palabra vulgar, pero en el fondo creo que tienen que ver más bien con aquellos fenómenos que, por un lado, son los que se encuentran cotidianamente al momento de tener que redactar textos o leer textos, o bien al momento de reflexionar sobre su lengua en términos de identidad, cosas que son más salientes a la conciencia de los hablantes, porque se sienten como palabras, entre comillas, más chilenas, más criollas. Entonces, claro, no sabría decir ahora cuáles son las más frecuentes en términos estadísticos, pero tienen que ver fundamentalmente con esas dos líneas. ¿Y qué características tiene que tener una palabra para que la academia o el diccionario las acuñe como propias? Claro, para que el diccionario incorpore una palabra, tiene que demostrarse que esta palabra ya tiene un uso estabilizado. ¿A través del tiempo o por una cantidad de hablantes? A través del tiempo. La cantidad de hablantes es más difícil de medir. Lo que uno normalmente puede hacer es decir, mira, esta palabra nosotros vemos que se ha venido utilizando en la prensa escrita, por ejemplo, por lo menos desde hace 5 años. ¿Ya? Eso sugiere que ya no fue una moda, sino que viene para quedarse. Pero normalmente se da preferencia a los textos escritos. ¿Ya? Una palabra de la oralidad normalmente está en peores condiciones para entrar al diccionario que una palabra que ya entre a la lengua escrita. ¿Ya? Pero si aparece en lo escrito y de forma continuada por 5 años, normalmente se dice esta palabra ya es digna de ser incorporada al diccionario. Y no importa tanto si es una palabra culta o no, si es una palabra elegante o grosera, sino que más bien una palabra que se use. Hoy día estamos todos los de la academia en favor de reconocer los usos vigentes, independientemente de las valoraciones que se puedan hacer respecto de esos usos. Y para eso hay varias personas entonces que están detectando estos usos, claro, leyendo. Hay equipos de lingüistas y de lexicógrafos que están trabajando siempre en eso. ¿Hay una academia en cada país de habla hispana? Una academia en cada país de habla hispana. Ya, que está reconocido, ya sabes, están todas en contacto. Forman una asociación de academias, ¿ya? Que en el fondo permite que estas academias trabajen en pie de igualdad entre sí. O sea, no es que la academia chilena esté subordinada a la academia española, sino que la academia chilena podría decirse que es una hermana de la academia española. En la práctica, claro, la Academia Española toma un rol de liderazgo, pero porque tiene mayor antigüedad y porque tiene, digamos, mayores recursos para coordinar las actividades de la Academia. Pero no es que la Academia Chilena le tenga que obedecer en nada a la Academia Española. ¿Te parece que empecemos a derribar mitos? ¿Es la Academia en general, tanto la chilena como la española, machista? Desde que la mayoría de sus miembros son hombres, hasta las leyes que se imponen, lo que acuñan, lo que redactan, cómo se maneja. Pucha, para mí es difícil decir que una institución es machista. Yo creo que las personas son machistas. O sea, en una academia hay personas machistas, personas que no son machistas. Y claro, luego en el momento histórico en que surge, por ejemplo, la Real Academia Española, que sí, es comienzo, de hecho, María Moliner, que es comienzo del siglo XVIII, es más o menos razonable que hubiera una cultura machista que luego se vio reflejada en esta institución. ¿Ya? Y en el fondo lo que haya de machismo en una institución como la Academia Española es más bien reflejo de sus individuos, por un lado, y también por otro lado de la historia que trae detrás. En el fondo también hay ciertos hábitos, ciertos procedimientos para seleccionar miembros que tienen larga data y que, claro, se ven permeados por ese machismo inicial. Hoy día yo creo que muchos de los individuos que están ahí no se declaran machistas abiertamente o no son más machistas en comparación con el resto de la sociedad. Y la realidad que tú conoces, que es la Academia Chilena. La Academia Chilena es lo mismo. ¿Ya? Yo difícilmente diría que hay actitudes machistas en la Academia Chilena, digamos que se plantean programáticamente. ¿Ya? O sea, yo como individuo puedo quizás tener a veces alguna práctica media machista, como la de, en el fondo, caer en estas hipercortesías hacia las mujeres, de abrir la puerta, que claro, alguien puede tomárselo como una práctica machista, pero yo creo que mi justificación es que no la hago con intención, sino que es como un hábito que uno trae. Pero en el fondo, en el momento de tomar decisiones en cuanto a seleccionar miembros para la academia o de determinar normas idiomáticas, ahí esas cuestiones yo creo que no influyen tanto. Ya. Y expliquémosle a los televidentes cuando esto que está tan de moda hablar de todos y todas, ciudadanos, ciudadanas, cuando el todos incluye en el español a todas, el ellos, sí. Aunque haya un hombre y 20.000 mujeres, son ellos. ¿Qué pasa cuando la gente dice entonces el español es machista? Ya. Porque...
Aunque haya 1000 mujeres y un hombre, tenemos que hablar en masculino. Claro, el español tiene ciertas estructuras gramaticales que favorecen prácticas comunicativas machistas. Pero no es que hablar español te obligue o condicione a usar lenguaje machista. La Academia Española, en particular, es muy contraria a esta práctica de visibilizar en el lenguaje a las mujeres. Ciudadanas. Yo, en la Academia Chilena, también hay personas que están de acuerdo con la Academia Española, pero yo en particular estoy en desacuerdo con la Academia Española en ese punto. Yo creo que es importante considerar que el lenguaje no tiene ninguna esencia predeterminada, sino que más bien el lenguaje es lo que nosotros queremos que sea. El lenguaje es un objeto cultural. Entonces, por lo mismo, si hay sectores de la comunidad que quieren potenciar la visibilidad de la mujer en el lenguaje, no tienen por qué tener miedo a supuestas estructuras gramaticales que impidan eso. En el fondo, es una cuestión completamente legítima de hacer y que tampoco va a causar un caos comunicativo ni va a transformar radicalmente la lengua española, como a veces se dice un poco alarmistamente. Yo encuentro que es una práctica legítima que no tiene consecuencias negativas en términos de lo estrictamente lingüístico y que en el fondo es un derecho que tienen las personas, ¿ya? De utilizar el lenguaje también como herramienta de expresión identitaria, de expresión cultural y de expresión política. El problema no es puramente gramatical, y el problema de la Academia Española fue que lo trató de reducir a un problema exclusivamente gramatical, diciendo, mira, en español el masculino es genérico. Ya, está bien, es cierto, el español es masculino es genérico, pero el problema es otro, que queremos visibilizar a través de los discursos y en el lenguaje la presencia de la mujer, ¿ya? Y no estamos haciendo ningún atentado contra el idioma por hacer eso. Ah, ya, ¿tú estás de acuerdo entonces? Yo estoy de acuerdo en particular. Vamos al libro, este interesante libro de la autoría de Darío Rojas, ¿Por qué hablamos como hablamos los chilenos? Y hay muchos temas muy interesantes, por tiempo no los podemos abarcar todos, pero le dejamos el dato que está en Ediciones UCBAR, del 2015, todavía lo puede encontrar en librerías. Mitos e historia de nuestro lenguaje. Lo más interesante probablemente con lo que usted se va a encontrar es que cuando cuente que está leyendo este libro, todo el mundo le va a responder, hablamos muy mal. Y Darío, en su investigación, rescata lo mismo, la misma respuesta, pero él dice no, esto es un mito. Los chilenos hablamos como hablamos por varias razones, históricas, geográficas, socioculturales, y además él llega a un término que a mí me interesó mucho que se llama la autoestima lingüística. Partamos por ahí, Darío. ¿Cómo fue tu experiencia al hacer la investigación de este libro? Porque hay una primera parte que habla de el español antes de llegar a América, los visigodos, los romanos, hace una investigación muy interesante y muy completa sobre después la invasión musulmana, pero por tiempo, como le explico a los televidentes, no vamos a abarcar esa parte, partamos cuando el español llega ya a América. Claro. Las condiciones de este español, además que llega a Chile puntualmente. Sí, bueno, primero, el libro surgió en realidad porque uno, al conversar con la gente sobre temas de idioma, claro, surge esta respuesta automática que tú decías. ¿Cómo hablamos los chilenos? Mal. Es como que le apretaron un botón a uno y sale esa respuesta automáticamente. Claro, pero los lingüistas en general están convencidos de que es difícil justificar esas valoraciones, ¿ya? Es difícil justificar que hablar una lengua y no otra significa hablar mal, o que hablar un dialecto regional y no otro implica hablar mal, ¿ya? Entonces, de partida la idea es bastante sospechosa, Y de hecho, esta idea de que en Chile hablamos mal muchas veces se vincula con el hecho de que en Chile supuestamente hablaba una especie de corrupción del castellano original de España, que acá hemos sometido a una transformación constante a este lenguaje, ¿ya? Y por eso encontré que era interesante hacer el argumento histórico, en el fondo ir a mostrar la historia de la lengua y mostrar que no es que nuestra lengua en Chile sea una corrupción de nada, sino que es una de las variantes múltiples que se desarrollaron en distintos contextos históricos a lo largo de la historia de la comunidad hispanohablante, ¿ya? Acá en el caso americano, bueno, llegaron por supuesto colonizadores españoles, principalmente de Andalucía, y los andaluces fueron los que trajeron varios de estos hábitos de pronunciación, como el ceseo, el no distinguir entre S y Z como hacen los castellanos, pero no es que eso nos haga peores, no porque no distingamos las consonantes es que hablamos peor, hablamos distinto nomás. Ya fuera por eso, no sé, los franceses hablan peor que los castellanos porque no tampoco distinguen entre Y y el Y. Es ridículo. Es como decir que el perro... O no hacemos diferencia entre la B y la V, tampoco fonéticamente. Claro. En el fondo son argumentos súper tirados de las mechas muchas veces, que no se justifican en nada. Entonces la historia permite ver eso, cómo entraron elementos provenientes de España, desde Andalucía en particular, al español de América, y cómo eso además entró en contacto con lenguas locales, como el mapudungún, el quechua, varias otras lenguas más, y además ocurrieron varios procesos de cambio locales,
propios de nuestros territorios. Y así se fueron conformando variedades regionales que tienen cada una su razón de ser histórica en el fondo. Ya no son corrupciones, sino que son formas que se asentaron a través de procesos de contacto cultural, se dieron luego asociados a ciertos estados nacionales y por eso se transforman en variedades nacionales del español. Tenemos un español de Chile, nosotros atestiguado ya con cierta personalidad idiomática desde la época colonial y ya con mucha más fuerza desde la época de la independencia, en la medida en que se empezó también a pensar el tema de la lengua en términos del cierre nacional. ¿Ya? En el fondo uno se da cuenta de que es ridículo decir que, por ejemplo, Cantay es una corrupción de Cantas. ¿Eh? No es eso. Cantay y Cantas tienen orígenes distintos. Ah, eso. ¿Tienen orígenes distintos o es una necesidad del hablante de regularizar el verbo? Es como el niño cuando dice yo volo, tú volas, es voláis, tú voláis, yo querís, tenís, podí. En el fondo lo que no digo puedes, tienes. No, mira, en este caso no se debe a esa necesidad de regularizar, sino que son dos orígenes distintos. En el caso de Cantas son las formas, digamos, que desde el latín eran las de segunda persona singular, y en el caso de Cantay lo que tenemos en el fondo es lo que antiguamente en el latín eran las formas de segunda persona plural. ¿Ya? Claro, y en algún momento se empezó a usar el pronombre vos, que antiguamente era de plural, y las formas verbales correspondientes, como cantáis, pero en vez de usarlas para un conjunto de personas, como que fueran plurales, se empezaron a usar para un individuo en particular. ¿Ya? No sé si te has fijado que de repente en algunos contextos muy solemnes uno puede dirigirse a alguien a quien le tiene mucho respeto como ustedes, ¿ya? En lo que a veces llaman el plural majestático, como para dirigirse a una... Vuestra merced. Como vuestra merced, te fijas que es un individuo, pero uno está usando un plural. ¿Ya? Ese tipo de usos del plural son los que explican cómo se llega a usarse para una persona en particular, como que fuera un singular. Y luego eso, claro, pasa por más cambios, se va difundiendo y termina lo que tenemos nosotros, que usamos formas que antiguamente eran de plural, como vos o como cantáis, pero para singular y además para trato cercano. ¿Ya? La lengua a veces pasa por esos cambios que pueden parecer caprichosos, arbitrarios. A veces uno investiga un poco más la historia y se da cuenta de que van vinculados con cambios sociales. ¿Ya? Pero en el fondo no es que Cantas de origen a Cantay a través de una corrupción, ni tampoco a través de algún proceso de analogía o de regularización. Tienen orígenes completamente distintos. Y en el caso del Río de la Plata, que se mantuvo el vos cantás. Claro, en el caso del Río de la Plata hay bastantes particularidades porque, bueno, primero tienen generalizado el vos, ahí claro, no usan el tú. Además, en imperativo usan la forma voceante, cantás, que acá en Chile retrocedió, dejó de usarse. Ahora, el punto es tener en cuenta que en Chile en algún momento se usó esa forma. En Chile se dijo en el siglo XIX, decí, vení, cantá, en imperativo, varias formas que hoy día no están vigentes, como la que tú mencionabas. ¿Ya? Pero eso pasa por los procesos de estandarización, por los procesos de normalización, de codificación, y ahí tuvo mucho que ver como los que impuso Andrés Bello. Ya. Andrés Bello, por Era ejemplo, enemigo de este claro, Andrés Bello estaba muy preocupado por la unidad del idioma en Hispanoamérica. Él pensaba que con las independencias podía pasar lo que había pasado en Roma con el latín cuando cayó el Imperio Romano y se empezaron a formar lenguas distintas a partir de una lengua común. Entonces él dijo... Si ya nos cuesta entender una misma lengua, imagínate claro, con varias, claro. Entonces él dijo, tenemos que cuidar la unidad del idioma y la unidad del idioma tiene que darse sobre el habla de las personas cultas. Eso es lo que él pensaba. Claro, y por lo tanto empezaron a promoverse como deseables las formas de lenguaje que eran propias de los cultos, como por ejemplo el uso del tú. El pueblo, gran parte del pueblo en Chile, la mayor parte de la gente, digamos el 90% de la gente, usaba el vos espontáneamente. Y decía, vos venís, vos cantás, vos andáis. Y luego Bello instala a través de la escuela y otras instituciones la idea de que decir vos y decir cantáis está mal, porque atenta contra la unidad del idioma. Entonces ahí empieza a retroceder y empieza a ganar espacio el tú. Claro, y ese cambio, si te das cuenta, no se concretó de forma terminal, porque hoy día tenemos un sistema mixto. Claro, eso te iba a decir. En que, claro, por ejemplo, los pronombres podemos alternar entre tú y vos, dependiendo, bueno, a lo mejor para nosotros lo normal es tú, para otras personas lo normal es vos. Nosotros, además de usar tú, también usamos el vos probablemente en algunos contextos muy marcados, por ejemplo, cuando queremos mostrar agresividad hacia alguien. Yo, si no conozco a alguien y lo trato de vos, es porque quiero crear una impresión de agresión. O lo puedo usar con alguien de mucha confianza, jugando un poco. ¿Ya? Pero, digamos, tengo la posibilidad de variar entre el tú y el vos. Y en los verbos lo mismo. Por ejemplo, ahora contigo,
y aparte por la situación en que estamos, yo dije, tú sabes, ¿ya? Pero yo cotidianamente Profesor, uso el por favor. sabí, yo uso el sabí cotidianamente. En su clase no, me imagino, Claro, profesor. en las clases también uso la Dará forma... modelo de lengua. Claro, en las clases a veces se me sale el tuteo en los verbos, pero lo que yo hago espontáneamente es vocear verbalmente. ¿Ya? Y entre los jóvenes creo que hoy día lo más común es el voceo verbal, tení, pero el tuteo pronominal, tú tení. Tú tení, ¿sí? claro. Entonces tenemos un sistema mixto y las variantes permiten explotar distintas cargas comunicativas. ¿Ya? Eso es un cambio que a lo mejor va a seguir luego, digamos, en curso. Va a transformarse en un futuro quizás la situación, volveremos de nuevo a usar solamente el vos, no lo sé. Uno no puede predecir qué va a pasar en la lengua. Pero lo que tenemos ahora es un cambio que probablemente ocurrió por acción de esa estandarización que impuso Andrés Bello. A veces los individuos, en la medida en que tienen poder y están en posición de influir a través de la escuela o la prensa, son capaces de direccionar los cambios lingüísticos hacia ciertas... ¿Y esos modelos que podían imponer el ejemplo de un buen hablar siguen siendo los mismos de hoy día? La escuela, la prensa, la literatura, el modelo del profesor, sí, con excepción del suyo. Sí, pero yo creo que también han aparecido, digamos, en la cultura de masa, han aparecido nuevos referentes también. ¿Ya? Y un caso que es muy llamativo ahí es, por ejemplo, esto de la palabra chispeza. Piensa, por ejemplo, en la palabra chispeza. ¿Quién inventó la palabra chispeza? Gary Medel. Un futbolista. ¿Ya? ¿Tú habrías pensado que, no sé, a comienzos del siglo XX un futbolista se habría transformado en un modelo lingüístico? Porque en el fondo acá la palabra chispeza se empezó a usar mucho por la moda que implantó Gary Medel. ¿Ya? Hoy día en la cultura de masa hay personajes como los músicos, los actores de televisión, los animadores de televisión que son populares, los futbolistas que también pueden llegar a transformarse en modelos de habla. ¿Ya? A lo mejor no modelos de habla de alcance general que realmente se vayan a seguir en la escuela o en las altas esferas de la cultura, entre comillas, digamos, pero sí se transforman efectivamente en modelos de habla, por ejemplo, para los jóvenes en las poblaciones, ¿ya? O para los jóvenes en su ámbito, digamos, coloquial, cotidiano. ¿Ya? Entonces creo que ha cambiado un poco eso, no son exactamente los mismos modelos de antes los que teníamos hoy día. Y aparte pasa que antes, por ejemplo, en el siglo XIX, los modelos que se ofrecían estaban todos enfocados exclusivamente en la literatura, ¿ya? Y en la lengua escrita, también en la prensa un poco. Pero hoy día eso se ha ido desplazando en la medida en que la misma lengua escrita ha ido viéndose permeada por la oralidad. Por ejemplo, fíjate hoy día... la inmediatez también de todos los soportes audiovisuales. Pero piensa, por ejemplo, en ciertos textos de prensa, no sé, piensa, por ejemplo, en las últimas noticias o la cuarta, que muchas veces tienen un lenguaje un poco más cercano a lo oral en cuanto a las palabras que usan, a las construcciones que usan. Y eso ya ha ido dislocando lo que era tradicionalmente los modelos. Y además, claro, hoy día tenemos mucho más acceso a la espontaneidad de otras personas a través de Internet. Aparecen por escrito y podemos acceder a los textos orales, pero escritos, en el fondo son igual orales, en cuanto al léxico que se usa, a las construcciones que se hacen en cuanto a la sintaxis. La fonética es una especie de escritura, pero muy oralizada. Entonces, en el fondo es como que tuviéramos acceso a escuchar a estas personas, pero sin escucharlas. Entonces, yo creo que todo eso también introduce un quiebre en lo que era tradicionalmente los modelos de habla. Claro, porque eso era otra pregunta. Bueno, muchas veces la academia insiste en que la K no equivale a la Q. Cuando la gente pone te quiero. Claro. Y lo otro que te iba a preguntar, que de alguna manera le respondiste, es ¿qué hace exactamente que una expresión a veces se imponga? Cuando la gente dice ahora me es inverosímil, por decir otra cosa nada que ver, o vamos a servir un vituperio. Claro. Cuando y muchas personas no tienen conciencia de lo que están diciendo. Un vituperio es un insulto, un vejamen, una ofensa, y la gente está diciendo vamos a comer algo. Claro. Mira, el tema ese de la K y la Q, bueno, claro, en la ortografía normativa de las academias hay una distinción clara. Hay ciertas palabras que se escriben con Q, otras que se escriben con K. Pero luego uno también se encuentra con prácticas ortográficas contraculturales, por decirlo así. Claro. O contrahegemónicas. Y que normalmente responden a un proyecto político bien definido. O sea, el que escribe, no sé, anarquía con K no lo hace simplemente porque no sabe escribir, sino que lo hace porque hay una intención. ¿Ya? Él está mostrando icónicamente también su posición contracultural, al no utilizar la ortografía convencional defendida por los aparatos del Estado. ¿Ya? Entonces lo que a veces se ve como que fuera un error ortográfico no lo es. Son ortografías alternativas, que también tienen su razón de ser y su legitimidad. Claro, el punto es que en la escuela oficialmente nadie va a asumir que se escriba de forma contracultural. Ese es el problema. Entonces, Darío, ¿qué sería, cómo subirnos entonces la autoestima
nuestra autoestima lingüística como chilenos? Sí. Bueno, primero pasa por informarse, tener conciencia de qué es realmente hablar mal y hablar bien, ¿ya? Yo lo que digo es que hablar bien, hablar mal, no pasa por hablar cierto dialecto o pronunciar de cierta manera, por pronunciar chancho o chancho, o por decir aiga o haya. No pasa por esas cosas, sino que pasa más bien por saber utilizar el repertorio lingüístico de variantes del que disponemos de forma efectiva en ciertos contextos reales, ¿ya? En el fondo, el hablar bien, cuando uno piensa, oye, que habla bonito, que habla bien, no necesariamente es por la forma de pronunciar ni por el léxico que usa, sino que porque sabe expresar las ideas que quiere expresar y porque logra comunicarte lo que te quiere comunicar. Exacto, eso porque tú logra, en el libro porque logra el eso. efecto que quiere lograr en ti como oyente. ¿Fijas? Pasa por unas cuestiones que van mucho más allá de las meras estructuras gramaticales o de la pronunciación o de la ortografía, ¿ya? Y de hecho, yo creo que alguien perfectamente podría hacer un discurso hermoso, que uno podría decir, oye, que habla bonito diciendo aiga, diciendo chancho. Entonces no tiene nada que ver con eso. Ese es el primer punto, tomar conciencia de ese tipo de... o sea, no caer en un purismo lingüístico o gramatical que impida oír justamente un discurso que probablemente comete errores gramaticales. Y principalmente hay que evitar eso, porque ese tipo de purismo normalmente tiene como fundamento un clasismo muy marcado. Eso también lo decía en tu libro, que el chileno fondo, es muy clasista. O sea, el hecho de que se piense que se dice mal al decir aiga o que se dice mal al decir chancho, no es por nada intrínseco a la forma de pronunciar ni a la forma aiga, sino que es porque esas formas se consideran asociadas a estratos socioculturales bajos, ¿ya? Entonces, no es un argumento lingüístico, sino que es un argumento de prejuicio social. Claro. Entonces, en el fondo, primero hay que darse cuenta de eso, de en qué medida estamos reproduciendo en estas discusiones acerca del hablar bien o el hablar mal los prejuicios de clase, ¿ya? Y, bueno, preguntarnos luego, ¿queremos que nuestros hijos, nuestras generaciones más jóvenes, sigan reproduciendo esos prejuicios de clase a través de los juicios del lenguaje? Ahora, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, la diferencia, yo muchas veces le decía a mis estudiantes, claro, si alguien dice aiga es porque probablemente no ha tenido acceso a una norma culta formal, ¿no es cierto? A diferencia del que por flojera mental habla de huevear con el hueón, la hueá, y, ¿no es cierto? Y tenís, que podí, voy, y sabemos que con una sarta de garabatos porque le da flojera mental, la paja, como dicen ellos, pensar en la palabra y tienen una cantidad de vocabulario pasivo que no van a buscar simplemente por desidia. A ese estudiante yo le exijo más justamente el que dicen que aiga para que me despertís porque no tiene conciencia, realmente no hay, porque no tuvo modelo, porque no hay libro en su casa, porque no leyó, porque no tuvo una educación de calidad, gratuita, en fin, sabemos también que hay acceso distinto. ¿Se le puede pedir a un estudiante que ha tenido acceso a una educación de mayor calidad, acceso a literatura, a un buen modelo de habla, que sí hable mejor, o tú dices que tampoco importa? Se le podría pedir, pero yo no veo mucha necesidad de que se le pida. O sea, yo perfectamente podría pensar que un alumno que dice hueón y hueá igual pueda elaborar un texto argumentativo más o menos decente. O sea, yo no creo que eso impida que esa persona pueda comunicarse en términos realmente exitosos, ¿ya? Lo que pasa es que a veces son impresiones más superficiales las que afectan a esa forma de comunicarse. En el fondo, yo creo que tampoco el que dice aiga necesariamente tiene que dársele acceso, así como una especie de remedio para blanquearlo, en el sentido de que aprenda a decir ay al pobrecito porque dice aiga. Yo creo que no. Creo que lo que nos corresponde a nosotros como comunidad es más bien tomar conciencia de que la gente puede hablar distinto, hay maneras distintas de hablar, de que tienen el derecho a hablar distinto, ¿ya? De que pueden hablar distinto, y más bien nosotros irnos acostumbrando a que la gente puede expresar sus ideas a través de distintos ropajes, por decirlo así. ¿Ya? Es lo mismo que, en el fondo, piénsalo como un paralelo con la ropa. ¿Ya? Es como que dijéramos, pucha, la gente que no usa corbata, claro, si no tiene el plata para comprarse corbata, hay que darle una especie de subsidio para comprarse corbata. Pero ¿cuál es el sentido de que se compre la corbata? O sea, no va a ser un ciudadano funcional o un ciudadano útil, entre comillas, si es que no tiene corbata. ¿Ya? Yo no creo que sea la solución darle disfraces lingüísticos a las personas para que hablen como realmente no hablan o como quizás no quieran hablar. A lo mejor el estudiante que dice weá y weón tampoco se siente cómodo dejando de usar esas palabras porque son las palabras que marcan su identidad. Entonces, el ayudarle a comunicarse de mejor manera pasa para otras cosas. No por estirparle esas cosas que a uno le parecen feos, claro, sino que porque además darle como suplemento quizás otras herramientas que le permitan expresar las ideas que quiere expresar. Sí, de acuerdo. No, ahora, yo lo digo muy desde la Torre de Marfil igual, porque tampoco tengo la experiencia cotidiana de estar enseñándole a la gente ahí en el aula, entonces, claro, puede que tú pensís, es una idea que no tiene mucho sentido práctico, pero o sea, yo creo que la corbata
es bueno tenerla cuando haya que usarla, se tiene que ir a la ópera pero y el el punto es ponerse corbata, yo prefiero tenerla que no tenerla. Pero el punto es también tener una polera de manga corta, evidente, una musculosa si es necesario también. El punto es quién define. Yo creo que mientras más amplio sea el abanico, más posibilidades te da de ver el mundo, porque de alguna manera también es mi manera de relacionarme con el mundo, el lenguaje. Entonces, de hecho, uno pregunta siempre cómo se llama algo cuando lo conoces, como una manera de aprehenderlo a tu realidad. Lo que hay de trasfondo, creo, es, bueno, ¿quién determina cuándo debe usarse corbata? Si todo es bacán, si todo es brígido, al final, ¿qué es lo que es? Como que yo siento que no tiene sentido, entonces. No, si nadie está diciendo que todo sea bacán o rígido, pero el punto es quién determina cuándo hay que usar corbata. ¿Quién determina cuándo y dónde es legítimo? Yo creo que mi necesidad, yo creo que en eso, yo como hablante sé si llego a mi casa, a mi hogar, a mi guarida, a mi palacio, a su cucho, a mi... Claro, ahí yo les digo a mi estudiante, solo usted puede saber como hablante, pero si siempre llego a mi casa, como que no hay, no sé. No, pero hay cosas preconcebidas. En el fondo hay expectativas sociales que te si dicen... solo se casa, tampoco probablemente voy a buscar ese matiz. ¿Se entiende? Yo creo que el lenguaje, como se dice, crea realidades. Por lo tanto, probablemente, si sé que existen más posibilidades, a lo mejor voy a empezar a ver que existen esas diferencias. Claro, siempre puedo tener un repertorio amplio, ¿ya? Pero yo creo que también es bueno tener en cuenta que, en el fondo, lo que es adecuado en qué contexto es un problema político en última instancia. Y yo creo que las personas deberían estar conscientes también de que, de alguna manera, no es que ellos puedan elegir dónde decir cada cosa. Son cosas que vienen preimpuestas. ¿Ya? Y hay un sitio de contienda política. Y en el fondo, ¿por qué yo tengo que adecuarme a hablar como la gente de ciertos grupos espera que se hable en ciertos contextos? ¿Ya? Me encanta la postura del profesor Darío Rojas, doctor en Filología de la Universidad de Valladolid. Busque su libro, ¿Por qué hablamos como hablamos los chilenos?, donde derriba mitos e historia de nuestra lengua. Ediciones UCPAR. Muchas gracias, Darío Rojas, muy interesante. Gracias a ti por Podríamos seguir conversando largo rato, pero el tiempo es inexorable. Así que terminamos por este momento con El Luche en diario.uchile.cl. Muchas gracias. Gracias.